Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven a través de las plataformas en redes sociales de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Bienvenidas, bienvenidos hoy a una vez más la discusión de nuestro boletín semanal de Renace, esta ocasión con el tema inauguración de la refinería Olmeca Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Para ello, contamos hoy con la valiosa participación de nuestros queridos ponentes, quienes nos acompañan para este tema, a la compañera Ana Margarita Gutiérrez Garza. Ella es maestra en Historia del Pensamiento Económico, tiene además doble diploma sobre Economía y Sociología por la Universidad de París, de la Sorbonne en París. Es además también profesora de asignatura de la materia de Economía 2 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la carrera de Sociología. Es profesora de asignatura de la materia de Historia de México Moderno, profesora en el Diplomado de Estudios de la Juventud. Es también ayudante de investigación para la maestra Saray Ángeles Cornejo dentro de la Unidad de Investigación del Sector Energético en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesora adjunta en las materias de Economía 1 y 2 en la carrera de Sociología también por la UNAM. De igual manera nos hace el gran honor de acompañarnos también como ponente en este tema tan importante, la inauguración de la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, el compañero Fernando Alejandro López Márquez. Él es originario de la ciudad de Veracruz, realizó los estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Veracruz, donde obtuvo el título de ingeniero bioquímico. Cursó estudios de posgrado en ciencias en el Instituto Politécnico Nacional. En el año 2017 inició la carrera de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Dentro del sector privado cuenta con más de 8 años de experiencia profesional en la industria química y biotecnológica, carrera que desarrolló en su labor como supervisor e ingeniero de turno en el área de producción de la empresa de fermentaciones Fermic S.A.D.C.B. Actualmente colabora en la Subdirección de Negocios de Redes adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones de la CFE, área encargada de desarrollar temas de energías renovables y limpias desde una perspectiva soberana y planificada, donde se encuentra impulsando estrategias para la adopción de tecnologías renovables de biocombustibles e hidrógenos verdes. Ambos compañeros militantes de este movimiento de regeneración nacional y de la Cuarta Transformación. Un servidor, Felipe Sánchez, soy actualmente el enlace del Instituto Nacional de Formación Política de Morena en Tabasco y moderador de esta mesa. Ana, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Felipe, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, Ana. Hola, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes, mucho gusto, Ana. ¿Y qué tal, Felipe? Buenas tardes. Creo que por ahí en un momento coincidimos, Ana, en un cerco al Senado hace muchos años, creo que por ahí, te recuerdo, hace varios años, tú estás Roberto, por ahí, Roberto, creo que de Iztapalapa, con Alberto Espejel, por ahí, creo que por ahí coincidimos. Pues un gusto, Felipe, un gusto, Ana, de nuevo, aquí estamos desde Veracruz, andamos repartiendo ahorita un par de periódico Regeneración en cara a este proceso de renovación de la clínica. Excelente, Fernando. Pues interesante que ya hayan coincidido también en la lucha, ¿no? Por la defensa de nuestro país. Ahora estamos en este tema, discutir el boletín semanal como parte de las actividades de la Red Nacional de Círculos de Estudio. Para ello, pues, ¿les parece que vamos a la lectura del boletín? Que en el caso de esta semana, pues lleva, como lo mencionamos, el siguiente título: Inauguración de la refinería Olmecas Dos Bocas. Dice así: el 1 de julio el presidente AMLO inauguró la primera etapa constructiva de la refinería Olmeca, que junto con la rehabilitación de 6 refinerías antes abandonadas durante el neoliberalismo y la adquisición de la refinería en Deer Park, en Texas, busca lograr la soberanía energética. Durante la etapa neoliberal se ha llegado a importar 77% del total de la gasolina y diésel. Con la nueva política energética se busca reducir esa dependencia energética, incrementando capacidad para procesar barriles diarios de petróleo. Al comienzo del sexenio,
se procesaban 485,000 barriles diarios. Ahora mismo ya se procesan 863,000 barriles y al final de la administración se busca procesar nada más y nada menos que 1,200,000 barriles diarios. La secretaria de Energía, Rocío Nale, afirmó que en la refinería de Dos Bocas se procesarán 340,000 barriles diarios de petróleo y que ya en su plena capacidad se obtendrán 170,000 barriles diarios de gasolina y 120,000 de diésel, lo cual permitirá atender la demanda interna de combustibles. En la obra se han empleado 25,000 trabajadores y consta de 17 plantas de proceso, 57 tanques, 34 esferas de contenimiento, además de talleres, cuartos de control y edificios administrativos. Se proyecta un costo total de 12,000 millones de pesos, los cuales están dentro del rango presupuestado. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, destacó que en esta administración se está rompiendo con una tendencia de 15 años de declinación en la producción del petróleo y que ahora sí hay un rescate a la empresa pública. El PRI y el PAN, por su parte, señalaron que carece de sentido inaugurar una construcción que no se ha concluido y que refinar petróleo no promueve la transición energética. Sin embargo, la primera fase de la construcción permite rendir cuentas al pueblo de México y mostrar avances. Sobre la transición energética dijo AMLO: no hicimos caso al canto de las sirenas, las voces de los que pronosticaban de buena fe, tal vez, el fin de la era del petróleo y la llegada masiva de los automóviles eléctricos y de las energías renovables. Ese avance tecnológico, más temprano que tarde, se convertirá en realidad con el apoyo de los pueblos y de los países del mundo, que será benéfico para la salud, pero todavía falta algún tiempo. Ese es el boletín de esta semana que está ya circulando en nuestros círculos de estudio en todo el país. Vamos a entrar al análisis y discusión del boletín. ¿Te parece, Ana, si empezamos contigo? Háblanos acerca de este momento histórico que vivió recientemente nuestro país con la apertura de una refinería, la última inaugurada ya desde, pues ya sin inaugurarse ninguna, más de 43 años, ¿no? ¿Cómo ves, Ana? Así es un momento histórico. Pues ya falta, pues no es, hay que recordar que pues no se había construido una refinería desde que entramos en el periodo neoliberal. El periodo neoliberal, mucha gente piensa que empezó con Carlos Salinas, pero es que Carlos Salinas lo agudizó, pero el periodo neoliberal en México comienza en 1982 con la llegada de Miguel de la Madrid. Y de hecho, desde entonces se comenzó a privatizar Pemex y la petroquímica. De hecho, Miguel de la Madrid bajó el 50% del presupuesto de Pemex y además realizó un decreto donde reclasifica la petroquímica básica y con ello, en los hechos, se privatiza porque ahora los extranjeros podían importar ciertos productos que antes no podían y además también producir. Además, se privatizó el 50% de la petroquímica de la petroquímica básica en ese periodo, desde Miguel de la Madrid. Y pues son 43 años, lo decimos como un dato, pero en realidad, ¿cómo se traduciría esto, no? Se traduce en que no teníamos soberanía energética. Y bueno, ahora estamos en este momento que es histórico. ¿Y qué es una refinería? O sea, ¿por qué es tan importante una refinería? Bueno, una refinería es una planta industrial que tiene como objetivo producir derivados, ¿no? Estos derivados, por ejemplo, son combustibles líquidos, combustibles gaseosos, puede llegar a producir combustóleo, puede llegar también a producir asfalto y otros derivados. Pero específicamente la refinería de Dos Bocas está diseñada para producir más gasolina y diésel.
y en mucho menor medida combustóleo. Entonces, es un falso discurso el de la oposición, el que está planteando de que se va a producir muchísimo combustóleo. No, el combustóleo se va a reducir y principalmente se va a dedicar, así están diseñados los equipos, para que se produzca gasolina y diésel. Y también tenemos que recordar que la refinería es una planta industrial, pero está diseñada, todos los equipos están diseñados para un tipo específico de crudo. En este caso se va a tratar del crudo maya, y bueno, pues tenemos que recordar que el 50% de la producción en México es petróleo maya, y se clasifica el petróleo en general de acuerdo a su densidad API, y bueno, va a tener, la densidad API del petróleo maya es de 22 a 24 grados API. Entonces, todos los equipos están diseñados para esa mezcla de hidrocarburos en específico, y por eso precisamente, pues, se tienen que llevar a cabo con todas las normas internacionales, se tienen que respetar los manuales de los miles de equipos que se van a utilizar, porque también tenemos que recordar que la refinería es una de las refinerías más grandes, es una refinería muy grande. La mayoría de las refinerías del mundo procesan en promedio 180,000 barriles por día, y esta refinería va a procesar 340,000 barriles por día. Entonces es una refinería muy grande. Y también eso implica que fue una proeza de la ingeniería mexicana realizar este proyecto. Y también precisamente por eso, pues se tienen que cuidar todos los procesos, porque hay procedimientos internacionales y los propios equipos tienen sus manuales y se tiene que probar todo, porque además pues se trata de grandes volúmenes, de grandes tanques de almacenamiento, pero también pues tenemos que recordar que pues el crudo y sus derivados pues se tratan de volúmenes volátiles que incluso pueden ser dañinos al ambiente. Entonces realmente es una planta industrial compleja que requiere de una planeación estratégica y una planeación que se tiene que llevar a cabo con toda la calidad y las normas internacionales. Y México está siendo un ejemplo de ingeniería y además de soberanía energética. Muchas gracias, Ana. Interesante que se comente que la refinería no está, como señala la oposición, produciendo este combustóleo que acusan, ¿no?, de ser pues uno de los principales causantes del cambio climático a nivel mundial. Sabemos que toda actividad humana tiene un impacto en la naturaleza, pero que quede claro de que la refinería se construye no con el objetivo de causar una merma en el medio ambiente, sino de adquirir autosuficiencia energética en un país que, nos guste o no, seguirá consumiendo gasolinas, seguirá consumiendo diésel, independientemente de los tiempos, ¿no? Creo que el presidente, cuando hace alusión en su discurso y que retoma el boletín al respecto de que llegará el tiempo de las energías renovables, llegará el tiempo de virar hacia otras energías que no causen tanto daño al medio ambiente, estamos en el entendido de que todavía no se ha llegado del todo a ese punto. Aún seguimos consumiendo gasolina, aún seguimos teniendo un parque vehicular muy mayoritariamente consumidor de gasolinas, nos guste o no. Entonces la refinería hoy nos ayudará en este momento a cubrir nuestra autosuficiencia energética. Seguramente en el futuro habrán de tomarse las medidas necesarias para adecuar a nuestro país al mundo que exija en ese entonces. Estamos recibiendo saludos por parte de nuestros compañeros y compañeras de Renace a nivel nacional. Nos manda Marcosón, saludos desde Tultepec. David González nos dice que desde Tamascalcingo, Estado de México, nos sintoniza. David Manjarres Hernández dice: qué buen tema, la derecha está desesperada, refinería Olmeca. Y así nos mandan saludos desde Baja California Sur, desde la Ciudad de México,
Nos mandan saludos desde Tasco, de Alarcón Guerrero, Círculos de Estudio Tlachco presente, Mariana Alarcón, muchas gracias, Mariana. Estamos recibiendo saludos de todas partes del país en el debate de este boletín semanal con el tema de inauguración de la refinería Olmeca Dos Bocas. Fernando, en tu turno, ¿qué te pareció la inauguración de la refinería en la historia de nuestro país? Es un momento relevante, consideramos, Ana y quienes nos escuchan. ¿Tú qué nos dices, Fernando? Sí, claro. Fernando, lamento interrumpirte. Al parecer Sí. tienes algún problema de audio y no te escuchamos bien. Si pudieras acercar tu micrófono. Ahí me escuchas, ahí me escuchan. Perfectamente, gracias. Perfecto. Muy bien, yo lo que comentaba es que efectivamente yo creo que la compañera Ana ha dado unos datos muy interesantes, muy certeros, y que bueno, esto se enmarca en que el país entró en un periodo que se llamó o que se denominó, digamos, neoliberalismo. Hay que recordar que durante el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, existió un régimen postrevolucionario, revolucionario institucional, en donde los planes y programas del gobierno se proyectaban con un ideario claro, definido de tipo nacionalista, en donde la economía estaba planificada, se encontraba intervenida, había planes que acordaban o que empataban con este ideario nacionalista y que también se reflejaba en una política exterior de apoyo a países del tercer mundo o apoyos a revoluciones, por ejemplo, se recuerda la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, después del periodo de López Portillo, justamente él se declara el último presidente de la Revolución Mexicana, pues entra el periodo neoliberal, ¿no? Que es justamente el dejar al sector privado, pues estos sectores que ya mencionaba Ana, y que tienen que ver pues con sectores clave que tienen que ver con la energía o los energéticos del país, ¿no? Entonces, mi comentario va en ese sentido. Me parece que el presidente está acorde con esa ideología nacionalista en el sector energético, una política nacionalista de rescate a ese sector, y que muchos han tildado de antieconómica, pero yo creo que es todo lo contrario. Es una propuesta económica con una racionalidad económica bien establecida, porque ¿quién se va a beneficiar si no el país de tener la producción con la más alta tecnología de punta frente a tecnologías extranjeras de una gasolina que por lo general se importaba, ¿no? O que en su gran mayoría se importaba? Mira, más o menos en el 2014, 2015, cuando se implementa ya la reforma energética peñanietista, hay un giro de las importaciones de tres combustibles: diésel, gasolina bueno, principalmente esos dos, diésel y gasolina, en donde se llegó a tener más importación que producción y nos hizo completamente dependientes de los Estados Unidos, principalmente de los Estados Unidos. Hablando de esos dos combustibles, hay otros elementos químicos aditivos como el MTBE, que está prohibido en Estados Unidos, que igual entraron a formar parte del mercado mexicano, de producto de Estados Unidos. Pero bueno, la idea es justamente esa, que el presidente retoma este ideario nacionalista, que es una refinería, como todo proceso, como toda planta industrial, necesita un periodo de prueba, y no es tan sencillo, digamos, el arranque así, porque necesitan los equipos estar en operación durante un año para, digamos, que arranque de las mejores condiciones posibles, para cuando ya arranque la producción, pues arranque pues de manera sin problemas, ¿no? En continuo, ¿no? Lo segundo que yo quisiera comentar es algo que tiene que ver con esto que tú señalabas de las energías renovables y limpias. Pues mira, yo te voy a comentar que es de mala fe. El presidente dice que hay buena fe en los que opinan de este tema, pero yo creo que hay mucha mala fe, ¿eh? Mucha mala fe. ¿Por qué es mala fe? Porque se pasa por el alto el hecho de que se están comparando economías que no son iguales.
Por ejemplo, la economía mexicana frente a una economía tan poderosa como los Estados Unidos no se pueden comparar en términos absolutos, no se puede comparar en términos de Producto Interno Bruto per cápita, no se puede comparar el nivel de consumo que tienen los mexicanos. Entonces se empiezan a comparar países que no se pueden comparar. Eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo es que México tiene una de las empresas más limpias a nivel internacional, que es la Comisión Federal de Electricidad, que tiene cerca de una producción limpia de cerca de un 30 a 40%, depende del año, ¿no? De producción de energía limpia a través de las hidroeléctricas, pero también a través de la energía geotérmica, que es la principal empresa de América, de todo el continente americano, de energía geotérmica, la que inclusive México produce más energía geotérmica que Estados Unidos, proporcionalmente hablando, y que estamos en ese camino hacia la diversificación de fuentes de energía renovables. Ahora, toda transición energética tiene que tener el sentido de una transición energética que sea socialmente y ambientalmente sostenible, que sea de manera planificada y que tenga un sentido. ¿Por qué digo social? Porque la transición energética implica a lo mejor un gasto que muchos países en el mundo actualmente están de alguna manera sufriéndolo por esta crisis energética que se vive a nivel internacional. Entonces, tiene que tener ese sentido social en donde los recursos tienen que estar ligados a las necesidades de la sociedad, de las necesidades de las ciudades, a las necesidades de las localidades de algún municipio, a las necesidades de las comunidades rurales. Entonces, esa transición energética tiene que tener ese sentido, y la transición energética que se entendió en el pasado es una transición energética únicamente con fines de lucro, es decir, donde hay recurso solar, ahí hay que hacer negocio, sin importar si ese recurso solar va a ser usado para el desarrollo, si va a ser usado para resolver problemas de los ciudadanos y de la población en general. Y el tercer punto que yo quisiera señalar es que, bueno, yo creo que esta obra de una magnitud, yo creo que incomparable en relación a los últimos 4 o 5 sexenios, yo creo que dice todo, ¿no? La política neoliberal consistió no solamente en un desfalco de las finanzas públicas, sino en deliberadamente tener una política de cero desarrollo. Se decía que la mejor política industrial era la que no se tenía. Y yo creo que eso lo refleja muy bien las obras que no se hicieron en el pasado. 2 ejemplos: la barda de la refinería en Tula, en Hidalgo, y la política de renovables de la administración pasada. ¿Qué pasó? Pues no hubo ni transición energética, ni tampoco hubo una refinería. Entonces, yo creo que es una obra que va puntualmente teniendo el pulso geopolítico de los tiempos actuales, y yo creo que es una medida completamente necesaria y sana para la economía del país. Esa sería mi primera intervención. Muchas gracias, Fernando. Atinadas los comentarios realizados. Creo que es importante tener presente, como hiciste, que venimos de una política neoliberal en la cual pues México había perdido la rectoría en la economía, había perdido el fomento en su industria nacional para abrirle puerta a la competencia extranjera y beneficiando, ¿no? También, además, a quienes desde el gobierno hacían estas perversiones para favorecer a los intereses extranjeros. Producto de ello, pues tenemos una política energética en los últimos años basada en la pérdida de nuestra soberanía energética, ¿no? Se desplomaron las capacidades de producción de nuestras 6 refinerías con las que se contaba, la última inaugurada en 1979, ya hace más de 43 años. La promesa inacabada de Calderón de construir una en el estado de Hidalgo fue una total simulación, un engaño al pueblo de México. Y pues a partir del 2018 es cuando viene este viraje en la política económica, en la política pública social de nuestro país, con la llegada de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, totalmente a la inversa, ¿no? No solamente se rescataron las 6 refinerías ya construidas en nuestro país, modernizando sus instalaciones, aumentando sus capacidades de producción, sino que no hay que dejar
de tener presente que aparte de la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues se adquirió la totalidad de la refinería de Deer Park, ¿no? En Estados Unidos. Y en conjunto, como lo mencionó el boletín, pues se espera pasar de tener una producción en 2018 de 485,000 barriles diarios a más de 1.200.000 barriles en el 2023, el próximo año. Entonces, es un viraje completo, ¿no? De 180 grados en la política energética nacional. Yo en este caso, Ana, te preguntaría, ¿cuál sería el impacto que tendrían los mexicanos, las mexicanas, resultado de esta política de recuperación de la autosuficiencia energética? Es decir, a quienes nos escuchan a través de las redes sociales, por cierto, a quienes le mandamos un afectuoso saludo por su presencia, decirles cuál sería el impacto benéfico para los ciudadanos, las ciudadanas de este país, que se esté cambiando la política energética de México por una política en la cual pues pasa sin lugar a dudas por el fortalecimiento de nuestra industria nacional. ¿Cuáles son esos beneficios, Ana? Pues sí, o sea, ¿qué es la soberanía energética? La soberanía energética implicaría que que como comunidad, como pueblo, incluso como individuos en procesos democráticos, vamos a decidir cómo se va a producir, generar, distribuir y consumir esta energía. Y bueno, en términos reales, por ejemplo, podemos hacer la comparación ahorita con Estados Unidos, donde el presidente Biden incluso ha mandado cartas a las refinerías que ya son privadas, a las empresas privadas de refinería, donde les ha pedido que bajen los precios porque tienen ganancias de 600%, y eso ha provocado que en Estados Unidos incluso tenga una mayor inflación que en México, ¿no? Como aquí hay una parte que se está subsidiando de los precios de la gasolina, que vamos a poder controlar todavía más en el futuro, porque ya no se va a tener que subsidiar, sino vamos a estar produciendo aquí la gasolina. Entonces vamos a poder controlar estos indicadores macroeconómicos que finalmente repercuten en la inflación. Y todos sabemos en nuestra vida cotidiana que cuando sube la gasolina, pues empieza pues un aumento de los precios de lo que compramos en nuestros hogares. Entonces, eso es como la parte más visible, ¿no? Vamos a poder controlar la inflación y eso se va a reflejar en la canasta básica. Y además, la construcción y la inversión en infraestructura es una palanca de desarrollo, sobre todo para nuestro tipo de país, nuestro tipo de economía. Nosotros tenemos que aprovechar que somos un país productor de petróleo, pues para refinarlo y para poder sacar todo ese valor agregado y que todos esos capitales no salgan del país, se queden aquí y se transformen en empleos. Como estamos viendo, a cada rato están sacando cifras, ¿no? Trabajaron en la obra directamente alrededor de 38,000 trabajadores, pero tenemos más de 240,000 empleos indirectos. Y bueno, me gustaría también terminar con que no solamente, pues, por ejemplo, ahorita con Deer Park, ¿no? O sea, se tomó la decisión de comprarlo, como lo explicó el presidente, porque estaban vendiéndola, porque la estaban abaratando, o porque muchas empresas de refinería vendieron en tiempos de pandemia cuando el precio del barril incluso llegó a precios negativos. Entonces, la estrategia del gobierno fue, con esta política energética, con estos principios de política energética, fue comprar Deer Park. Y gracias a eso, desde marzo ya tenemos los primeros barriles de gasolina y derivados que están llegando a México, que en otro momento, si no lo hubiéramos comprado, se hubieran quedado en Estados Unidos. Y eso es soberanía energética, ¿no? Entonces ahora tenemos garantizado el abasto y además a precios preferenciales. Y eso implica que toda esta cadena de distribución, pues están bajando los precios y entonces podemos tener
acceso a precios más accesibles y entonces la población lo va a ver reflejado en los precios de la gasolina y derivados, porque también, por ejemplo, uno de los derivados del crudo, pues es el fertilizante, ¿no? Entonces pues el fertilizante que también se privatizó, en los años 80 teníamos nuestras fertilizadoras que iban al campo mexicano y bueno, esto es muy importante para la producción, para aumentar la producción en el campo. Entonces, hasta va a ayudar no solamente a la soberanía energética, ayuda también a tener nuestra soberanía alimentaria. Y finalmente yo también quisiera cerrar con el hecho de que soberanía energética pues también implica la generación de electricidad y que el presidente y este proyecto de nación pues también se está invirtiendo en termoeléctricas y también están repotenciando y modernizando las hidroeléctricas ya existentes, se está reactivando el proyecto de Chicoacén 2, también tenemos el proyecto de energía fotovoltaica, tenemos entonces todo un panorama encaminado a tener soberanía energética y también encaminado no solamente al petróleo, sino también a energías verdes, pero somos un país petrolero y tenemos que aprovechar el petróleo como palanca de desarrollo y no nos hagamos tontos. En el sistema internacional es muy, muy importante el petróleo. Muchísimas gracias, Ana. Fíjate que me llama mucho la atención la postura que manejas, ¿no? Es decir, el beneficio de contar con una autosuficiencia energética no solamente estriba en que pues somos independientes, somos autónomos, somos soberanos a nivel nacional, con respecto de que vamos a poder contar con la cantidad de gasolina que necesitamos sin tener que buscarlos en el extranjero. Es decir, vamos a dejar de comprarle gasolina a los Estados Unidos de América y con ello vamos a tener mayor independencia, mayor autonomía que pues no tendríamos de seguir dependiendo de un gobierno extranjero. Además de eso, mencionas que el impacto será benéfico en la población en tanto se permita producir las gasolinas que impacten en los precios de los energéticos, es decir, la posibilidad, tal vez no inmediatamente de contar con gasolinas más económicas, pero sí de comenzar a evitar que los precios vayan aumentando como está ocurriendo a nivel internacional. Sabemos que producto de las altas ganancias que están precisamente teniendo las refinerías a nivel mundial en la producción de gasolina, según Petro Intelligence de Estados Unidos, dice que las refinerías antes de la pandemia ganaban $6 por barril de gasolina y hoy están ganando $47. Han motivado, como dijiste, hasta el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a enviarle cartas a las refinerías para que pues se sensibilicen, ¿no? Y le bajen el precio y con eso traten de resolver la inflación en esos países. Nosotros, en el caso mexicano, pues no está el presidente enviándole cartas a los dueños de las refinerías, sino está inaugurando una refinería con presupuesto público del Estado mexicano que estará produciendo el próximo año más de 340,000 barriles de gasolina y con ello, repito nuevamente, un impacto benéfico en el control de la inflación. Creo que esto es muy importante de resaltar, además de que dijiste que pues somos un país petrolero y que bueno, hay que aprovechar esta circunstancia como la está haciendo, la estuvieron haciendo países que no son petroleros, ¿no? Por ejemplo, Japón, que importa el 100% de la gasolina que necesita. A pesar de ello, tiene 20 refinerías y está produciendo 3 millones de barriles de gasolinas diarias, ¿no? Nosotros estamos aspirando el próximo año todavía a producir nuestro primer millón. Entonces, creo que ahí va la diferencia, ¿no? De la política del presidente Andrés Manuel de la Cuarta Transformación, de reforzar la industria nacional en beneficio del pueblo de México. Fernando, yo nada más preguntarte antes de pasar a la ronda de conclusiones, ya brevemente, que nos platiques qué te parece la
la postura de la oposición en México. ¿Qué te parece estos comentarios de la derecha que dicen que la refinería pues tuvo un sobrecosto, un sobreprecio, que se debió haber invertido ese dinero en otras políticas, no sé en cuáles, porque ya hay política social en México, o que estamos yendo en el camino incorrecto a nivel mundial? Digo, son los dichos de la derecha. ¿Qué te parece, Fernando? Claro, bueno, yo nada más quisiera suscribir lo que ya yo creo que dijo muy bien Ana, ese comentario me gustó mucho. Yo creo que sintetiza muy bien los beneficios a diferentes planos que tiene la refinería, ¿no? Las consecuencias de ser soberanos a nivel energético, ¿no? Sobre todo energéticos primarios. Pues yo, mira, yo quisiera señalar que estas posiciones de la oposición, pues tienen que ver con muchas nebulosas ideológicas que se encuentran actualmente en los actores políticos, ¿no? Actualmente, ¿no? Desde unas nebulosas ideológicas que tienen que ver con una idea que ellos tienen de cómo funciona la economía de un país, a cómo funciona la economía a nivel internacional y cómo funciona, pues, los procesos productivos. Entonces, todos esos comentarios que ellos vierten, pues no tienen un sustento real y están basados en estas, vamos a llamarle nematologías o ideas falsas, unas ideas completamente sin sustento, vamos a llamarles metafísicas inclusive. Entonces, yo partiría de ese primer punto, la falta de rigor de un ideario claro por parte de la oposición para plantearle al presidente una alternativa de proyecto, una alternativa en donde ellos digan, bueno, no construyamos una gasolinera, una refinería, perdón, construyamos otra alternativa, pero no lo hay. Ellos podrán hacer las críticas que tú ya mencionaste, pero no tienen una propuesta real, viable, acorde con los tiempos actuales. Se ha realizado una crítica en función de lo que ellos creen que va a suceder en unos años, que tiene que ver con la apuesta hacia las energías renovables, pero hoy hasta la fecha todavía eso es un sueño. No se tiene todavía ni la infraestructura y hay cálculos que se han realizado de que esa transición hacia las baterías de litio en los coches eléctricos pues es solamente potencial, no es una tecnología real todavía, la cantidad de coches, la cantidad de individuos que hay, la población mundial, pues sería un imposible sostener el crecimiento a una economía, por ejemplo, basada en hidrógeno, que sería el combustible que se está apuntalando por todas las agencias internacionales como sustituto de la gasolina en los carros eléctricos, o el litio, por ejemplo, el litio o el hidrógeno, ¿no? Entonces yo diría eso, no hay una alternativa real en la oposición, ya tuvieron ellos su oportunidad en un proyecto durante 40 años que solamente derrochó recursos públicos. Hay que recordar que en el sexenio de Calderón se recibieron los mayores ingresos por petróleo, $170 ahí alcanzó el barril, y que no se gastaron en esa palanca de desarrollo que son los recursos petroleros y esa otra palanca de desarrollo que es la inversión pública, ¿no? La infraestructura desde caminos hasta esos fierros y ese capital que se encuentra y que puede durar 50, 60, 70 años. Mira, yo acabo de visitar un ingenio en Zacatepec, un ingenio que es de 1937 y ellos están utilizando equipo de 1937. ¿Qué quiere decir eso? Que una inversión en maquinarias, equipos, nunca va a ser una inversión negativa, siempre va a ser una inversión positiva, porque mientras haya mano de obra, mientras haya un proyecto que revitalice o que dé un impulso a esa fuerza de mano de obra que tiene nuestro país, nunca va a ser una apuesta por una apuesta negativa económicamente, todo lo contrario. Entonces yo diría que no existe esa alternativa, no hay un proyecto alternativo, y yo creo que eso lo vimos muy bien en las últimas elecciones a las candidaturas a los gobernadores. Las encuestas no mienten, hay una clara preferencia por el electoral hacia el partido, hacia Morena, hacia el presidente, y yo creo que eso se ve reflejado en los planteamientos de la oposición. Repito y reafirmo, no hay un proyecto que pueda ser la alternancia
al proyecto de la Cuarta Transformación, toda vez que el proyecto de la Cuarta Transformación, al menos en el sector energético, es un proyecto nacionalista que ya funcionó en el país y que planificado inteligentemente puede llevar, además de sacar los beneficios del petróleo, lo que ya comentó Ana, pues llevar también, caminar hacia una transición energética en donde todavía no nos haga no solamente menos dependiente del petróleo, por ejemplo, cadenas de valor asociadas a otros combustibles, otros energéticos, sino también a desligarnos de esa dependencia que actualmente desafortunadamente se tiene con el gas natural de Estados Unidos. Ese sería mi comentario. Cierro, no hay realmente un proyecto que pueda hacer frente al proyecto de la Cuarta Transformación. Es un proyecto aureolar, metafísico, de una derecha liberal con muy poco estudiada y que son solamente pues ocurrencias de cómo creen ellos que funciona el mundo. Ese sería mi comentario. Muy bien, Fernando, pues atajas de manera muy concreta. La derecha, la oposición, critica, pero no propone, carece de proyecto de nación y desafortunadamente para ellos, afortunadamente para nosotros, el pueblo así lo reconoce, no solamente en las encuestas, sino también en los resultados electorales de este año. Pues hemos llegado a la conclusión de este evento, de este debate de nuestro boletín semanal. Brevemente paso lista de quienes nos saludan: Eric Martínez Tapia, de Baja California Sur; Laura Salgado, desde Campeche; Roxana Maldonado, también desde Campeche, saludos; Josafat Hernández, saludos; Eric Ochoa, Pedro Rojas, desde Tabasco; Dalia Gutiérrez. Ana, tu despedida, adelante. Pues yo creo que tenemos que estar contentos y seguir luchando por este proyecto que no se termine este sexenio, pero también yo estoy muy contenta, es un momento histórico y tenemos que estar contentos porque todos los que luchamos para que este proyecto se hiciera realidad, pues hoy se están viendo los frutos, ¿no? Así es, muchas gracias, Ana. Fernando, tu despedida. Se nos fue Fernando. Muy bien, pues llegamos al cierre de esta transmisión, no sin antes agradecer a quienes nos estuvieron acompañando durante ella en nuestras plataformas de redes sociales de Renace, a seguir difundiendo nuestro proyecto de nación. Vamos a continuar respaldando a nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que está dando una batalla todos los días de manera ardua, fuerte, por recuperar nuestra soberanía nacional y dejar en cauce esta cuarta transformación. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Fernando. Fuerte abrazo a todas y todos. Hasta la próxima.